Cevisión nació como una idea de la maestra de neuropsicología Rosario Camacho. Ella nos invitó a un conjunto de profesionistas a participar en favor de personas con problemas de baja visión y ceguera. Lo que se hace en Cevisión es buscar integrar a las personas a través de capacitación, de asesorías y de otros medios que nos permitan que estas personas con ceguera y visión baja puedan participar en la sociedad como usualmente han participado y nosotros participamos actualmente. Lo interesante del asunto es que cuando empezamos nosotros a trabajar con este tipo de población, pues nos dimos cuenta de muchas cosas que paradójicamente no veíamos. Muchas cosas que tienen que ver con la cotidianidad, con el andar diario. Y esta sensibilización que se empezó a dar en nosotros, pues es lo que quisiera transmitir en el día de hoy. Ser sensibles ante poblaciones vulnerables, en el caso específico de ciegos, pero también ser sensibles ante el futuro que tenemos y que no puede seguir igual. Hay muchos esfuerzos y hay muchas instancias en gobierno y de tipo privado que buscan atender este tipo de población, pero no es suficiente. No es suficiente, además de que lamentablemente sí hay intereses y hay por consiguiente una serie de problemas que paradójicamente quienes tienen más problema son los propios ciegos. Bueno, entonces estábamos comentando con respecto a algunas paradojas, como es el que los problemas en las propias instituciones a quien más afecta es a quien deberían de servir, ¿no? Pero bueno, quiero empezar la presentación, bueno, ahorita que empiece la presentación, con algunas cifras. Y mientras están las cifras vamos a hacer una pequeña estadística. ¿Cuántos de los que están aquí, háganme el favor de levantar su mano, conocen a una persona que tenga problemas de visión o que sea ciega? Levanten la mano. Muchas gracias. Bajen la mano. ¿Cuántas de estas personas saben que estas personas de visión o ceguera nacieron así? Ya son muchos menos, ¿verdad? Ok. Es porque nosotros tenemos muchas veces la idea o el prejuicio que la persona ciega sabe braille, que sabe moverse con bastón, que tiene ya cierta adaptación a este mundo, sin embargo no es así. La mayoría son personas que debido a algún accidente o a diabetes o por algunos otros factores adquirieron o padecen esta situación en su edad madura. Por lo tanto, tienen que hacerse una adaptación y tienen que aprender. Y precisamente de ahí la importancia de la capacitación, porque es un poquito más difícil aprender cuando estás más grande. Y si eres una persona que está acostumbrada, pues a moverte como normalmente te mueves. Pero bueno, vamos a las cifras y a las estadísticas. En el mundo se estima que existen 600 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, entre débiles visuales y ceguera total. La ceguera se considera la segunda causa de discapacidad en el mundo. En un rango de 6 a 29 años, un porcentaje importante no asisten a la escuela. Y la población más afectada suelen ser niños y adultos. De esto, un 17.2% son menores de 30 años, un 33% tienen de 30 a 59 años y un 48.8% es mayor de 60 años. Se considera también a la ceguera como la segunda discapacidad más inhabilitante. ¿Qué es lo que se requiere para atender este tipo de problema? Pues atención médica, rehabilitación visual, buscar opciones educativas, buscar opciones laborales y además el impacto psicosocial. Sé que están apuntando, les ofrezco en la página web del proyecto hacer un apartado del Congreso y en dicho apartado poner la presentación en PowerPoint que estoy haciendo hoy para que no se me distraigan tanto y puedan disfrutar la conferencia. La página web creo que está en algún lado, no está, cevision.com.mx, no puse la página web. Es así como dice arriba, cevision.com.mx y ahí encontrarán la información más adelante.
En México, ya hablando de nuestro país, 1.750.000 personas padecen este tipo de discapacidad. Se estima que en lo laboral las cifras son las siguientes: 1.9% son profesionistas, 2.2 técnicos, 1.2 funcionarios, 5% oficinistas, y así, si pueden observar, pues llegamos hasta un 26.6% de esta población en agricultores. Me llama mucho la atención esta cifra, porque lo que podemos ver es que precisamente las cifras aumentan conforme es menor la preparación académica, es decir, la parte de preparación, de prevención, es lo que impacta. En cuanto a educación, de la población de los 6 a los 29 años, el 51.7% no asiste a la escuela, esa población de ciegos, y el 32% es analfabeta. Cuando decimos analfabeta es que realmente no saben absolutamente nada de leer, escribir, no digamos braille, que hayan alguna vez intentado enseñarles a leer. El futuro a modo de reflexión. Esta es una pequeña reflexión intermedia, que no llegamos al final. La edad media de vida laboral se extiende en nuestro país. Ustedes saben que ya las jubilaciones ya no son como eran antes, ya la edad ha aumentado. La población infantil y juvenil reporta sobrepeso actualmente, y lo cual se anticipa atraiga enfermedades, entre las cuales diabetes, que es una de las causantes de debilidad visual y ceguera. ¿Esto qué quiere decir? Pues la educación que contempla este tipo de población y otras más consideradas como vulnerables garantizará la capacitación a potenciales futuros vulnerables que podemos ser cada uno de nosotros, que nos consideramos actualmente productivos en nuestra sociedad. Está aumentando la edad promedio. Con la edad pues vienen también los achaques de la edad. Se va empezando a bajar los sentidos, empezamos a tener ciertos problemas, pero seguimos siendo laboralmente productivos, porque una persona que perdió uno de sus sentidos debe de dejar de ser productiva. Actualmente no hay un motivo, salvo la falta de voluntad, para que eso suceda. Tiempo para experiencias. Bueno, quiero platicar un poquito de la parte de las experiencias. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ciegos y débiles visuales, pues te das cuenta que una de las principales cosas que necesitan es lo que cada uno de nosotros queremos, que es vivir y trabajar dignamente. No se pide nada más, trabajar, el trabajo dignifica. Y es que se cierran las oportunidades y se cierran los centros de trabajo a poblaciones con este tipo de características. Hay dos factores fundamentales que pueden incidir en esto. Primero, la falta de capacitación de las propias empresas para saber cómo recibir a una persona que tiene este tipo de discapacidad, que no le requiere gran infraestructura tampoco. La segunda, la falta de entendimiento de cómo piensa una persona que tiene este tipo de discapacidad. Porque no es únicamente que yo tenga la instalación preparada, que yo tenga rampas, o que tenga señalizaciones con braille, o que tenga guías en el piso, sino que también las personas sepan cómo tratar a una persona discapacitada. Por otro lado, también una persona con discapacidad es capacitada y debe de aprender a adaptarse a este mundo. Pero si de entrada no le abren la puerta, pues ¿en qué momento va a comprobarse si está o no está capacitada? En cuanto a herramientas tecnológicas, nosotros ya sabemos mucho de esto. La utilización de software lector de pantalla de la computadora, ¿no? Eso es algo que ya estamos muy familiarizados, sabemos que en la computadora te puede leer. Tenemos software que puede leer un texto, literalmente lo transmite ya el texto a voz. Tenemos la utilización de herramientas de edición de audio, donde podemos nosotros fácilmente preparar pláticas, conferencias, ejemplos, todo de tipo auditivo. Es de todos conocidos que la utilización de herramientas tecnológicas facilita a este tipo de población la utilización de la propia tecnología para sus actividades. Sin embargo, el factor del desplazamiento sigue siendo uno de los problemas más urgentes a atender en esta población.
Porque si bien yo podría tener un muy buen equipo de cómputo, podría tener un muy buen software que me permita utilizar la computadora, es más, podría tener internet y mandar mis correos electrónicos, ciertamente la gente actualmente es muy difícil que se pueda desplazar. Las personas con problemas de desplazamiento, y más en esta Ciudad de México que estamos en tanta obra, si nosotros nos tropezamos en la banqueta que está chueca, entonces estas dificultades de desplazamiento nos siguen atrayendo el mismo problema, las gentes no pueden salir a trabajar. ¿Qué podemos hacer para acercar el trabajo o para que esas personas con talento puedan trabajar sin estos problemas de desplazamiento? Pues utilizar tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Bueno, nosotros nos abocamos a buscar una herramienta tecnológica que nos permitiera salvar esta situación. Una herramienta que sea sencilla de utilizar, que no requiera instalación de software propio, ni dar alta de cuenta a los asistentes, que sea de un manejo intuitivo y con un mínimo de intervención, que tenga la capacidad de utilizar varias cámaras o micrófonos al mismo tiempo, así como diversos recursos típicos de una videoconferencia. Hay varios software que nos pueden ayudar con esto, pizarra virtual, chat, etcétera. Que soporte el mayor número de asistentes sin caer el desempeño. Sabemos que en nuestro país tampoco tenemos el mayor ancho de banda en nuestra velocidad de internet, entonces tenemos que buscar un producto que no nos requiera tanto ancho de banda. Una herramienta que nos permita hacer calendarios de las videoconferencias y asimismo dar a conocer sin mucha complicación. Estamos hablando de personas que no pueden ver o personas con algún tipo de discapacidad, entonces no puede estar dando demasiados clics y haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, bueno, pues que la sesión se grabe, que nos permita repasar la lección, si ya se dio una clase, que se vuelva a repetir esa clase sin necesidad de que la persona lo repita, sino que quede grabado. Y puse hasta el final, pero así como las propuestas de negocios, hasta el final el precio, ¿no? Lo económico, que es realmente un impedimento fuerte, la cuestión económica, para poder acercar las tecnologías. Y encontramos una herramienta que nos ayuda con esto. Ahorita espero poderles hacer una demostración en línea de este tipo de herramienta. Esta herramienta cubre prácticamente todos estos puntos. Y es una herramienta tan sencilla de usar que lo está utilizando gente que no se dedica a sistemas. Lo están utilizando personas que se dedican a ventas, a hacer sus juntas de capacitación, sus juntas de trabajo, sin saber nada de computación. Está muy interesante esta herramienta. Un poquito más de experiencias. El uso de las tecnologías para capacitar se ha dado de forma bidireccional. Esto es, en un sentido, las personas con problemas de movilidad han sido capacitadas en diversos temas como médicos, psicológicos, de valores, etc. ¿Sí? Yo puedo tener a mi población en su casa o en un lugar con computadora y con internet y no tienen que hacer un desplazamiento largo con lluvia, con tráfico y con todas estas situaciones para darles una plática, por ejemplo, tenemos un video por ahí de retinopatía diabética, ¿no? Y entonces el médico está hablando sobre lo mismo, pero les voy a extender un poquito más el ejemplo porque así fue. En este caso hicimos la videoconferencia también para sordomudos, es decir, tenemos una videoconferencia hecha para ciegos, para sordomudos y para público en general. Está interesante el reto, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Bien, pues el médico está sentado dando su tema, tenemos a una persona que conoce el lenguaje de señas y estamos con la videoconferencia tomándole el video. Ella está interpretando al mismo tiempo que él está hablando y todo el mundo escucha o ve. Entonces, termina su sesión y la persona que está en la videocámara empieza a hacer sus preguntas a través del lenguaje de señas. La intérprete verbaliza esto de tal manera que todo el mundo lo escuchamos, los ciegos lo escuchan, y entonces el ciego abre su micrófono y empieza a preguntar de forma verbal y así ella va haciendo su traducción al lenguaje de señas, etcétera, ¿no? Entonces, resulta que tenemos herramientas
que podemos tener distintos tipos de poblaciones con distintas discapacidades a distancia, entendiendo un tema importante que es un tema médico. ¿Cuánta tecnología se necesitó? Pues para la que tenemos el día de hoy no fue tan complicado. Lo complicado está atrás de eso. Y también es interesante esto. Esta plática duró aproximadamente 5 minutos. ¿Cuánto tiempo creen que se llevó prepararla? Y estoy hablando no de un programa de televisión, ¿no? Es algo tranquilo, no hay un guión ni algo muy complicado. Pero, ¿alguien me podría dar un estimado de cuánto tiempo se lleva preparar una plática de 5 minutos? No tanto, no tanto. Bueno, aquí ya se acercó más. La plática de 5 minutos se llevó 2 horas prepararla. 2 horas sin tomar en cuenta que el médico ya traía el tema lo suficientemente simplificado. Él ya por su lado había simplificado las palabras. Porque, ¿cómo se dice en lenguaje de señas? Retinopatía oftálmica. No, diabética, perdón. Diabética. Me escucha un doctor, me va a regañar. ¿No? Está complicado. Más aún, resulta que el lenguaje de señas no está internacionalizado. El lenguaje de señas tiene sus localidades. Entonces, nosotros teníamos que saber que quien nos iba a ver ya tenía cierto conocimiento en específico o local del lenguaje de señas. Entonces, sí, nada más para que se sentara el traductor del lenguaje de señas con el médico y párrafo por párrafo buscar las palabras más adecuadas en lenguaje de señas pensando en este tipo de población, les llevó 2 horas. Más lo que tardamos en el video, más lo que el médico ya había preparado, etcétera. ¿Sí? Y le estoy hablando de una preparación sin formato de televisivo, o sea, no teníamos ahí 20 camarógrafos ni nada. ¿Por qué también hablo de esto? Porque somos personas de sociedad civil, es decir, somos voluntarios. No estamos nosotros percibiendo un peso y por el contrario, lo que estamos haciendo es buscar precisamente instancias, las hemos buscado, pero no nos han respondido muy bien algunas, para obtener apoyos tanto en lo económico como en lo material, como en lo humano, que es una de las partes más importantes. Bueno, entonces, ¿es posible hacer videoconferencia con personas de distintas capacidades? Sí. ¿Cuál es el aspecto tecnológico más importante? La voluntad. Ese es el aspecto, esa es la técnica más importante, tener voluntad. Y con la voluntad se va a dar todo lo demás. En el otro sentido, las personas capaces de transmitir sus conocimientos aún siendo ciegas pueden utilizar la herramienta y continuar siendo productivas sin necesidad de traslados con los obstáculos que suelen sortear en el camino. Desde una clase de inglés en línea hasta cómo tejer una bolsa de macramé paso a paso mostrado por un ciego. Y el maestro Montoya, que está aquí acompañándonos, no me dejará mentir, él nos ha dado clases, videoconferencia en línea,